20 de los expertos financieros más prestigiosos de Chicago habían pasado 3 noches en vela tratando de encontrar al traidor que estaba desangrando al Imperio Moretti. 20 mentes brillantes con títulos de la Ivy League, armadas con el software más sofisticado que el dinero podía comprar, y ni uno solo pudo rastrear dónde estaba desapareciendo el dinero. La sala de conferencias en el último piso de Moretti Holdings se había convertido en una zona de guerra de papeles arrugados, tazas de café frío y egos destrozados. Entonces, una mujer de la limpieza de 27 años entró para fregar el suelo. Isabela Reyes no era nadie. Una huérfana ahogada en deudas, con 3 trabajos solo para mantener con vida a su hermana moribunda, viviendo en un apartamento infestado de ratas en la peor zona del South Side. Había abandonado la universidad cuando la vida aplastó sus sueños bajo su talón. Era invisible, el tipo de persona que los hombres poderosos miraban sin ver. Pero cuando sus ojos se posaron en los números que aún brillaban en esa enorme pantalla, algo hizo clic. En exactamente 60 segundos, mientras limpiaba una mesa con una mano, garabateó 3 líneas en una nota adhesiva que revelaba todo el rastro del dinero. No tenía ni idea de que, de pie en las sombras detrás de ella, observando cada uno de sus movimientos con fríos ojos grises, se encontraba el mismísimo Vincent Moretti, el rey, el jefe mafioso más despiadado y temido de la ciudad, un hombre que había matado a más gente de la que ella había conocido jamás. Un hombre cuyo rostro podía congelar toda una sala en un silencio aterrador. Antes de comenzar esta historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde la estás viendo esta noche. Si esta historia te emociona, dale al botón me gusta y compártela con alguien a quien le gusten las buenas historias. Y no olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Ahora, descubramos qué sucede cuando el hombre más poderoso de Chicago se obsesiona con la mujer que todos los demás pasan por alto. Vincent salió de las sombras, sus caros zapatos de cuero golpeando suavemente el suelo de madera. ¿Quién te ha dado permiso para tocar esas cosas? Su voz era fría como el acero, sin ninguna pregunta al final, porque era una orden que exigía una respuesta. Isabela se sobresaltó y se dio la vuelta, volcando el cubo de agua que tenía en las manos y derramándolo sobre el suelo. El agua salpicó sus 1000 zapatos. Ella se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras miraba los ojos grises más fríos que había visto en su vida. Dios mío, lo siento mucho. Solo estaba limpiando. Pensaba que la habitación estaba vacía. Isabela habló rápidamente, buscando el trapo para limpiarle los zapatos. Pero Vincent se apartó, sin apartar la mirada de la nota que había sobre el escritorio. ¿Qué has escrito ahí?, preguntó con un tono aún carente de emoción. Isabela tragó saliva, sabiendo que había cometido un grave error al tocar algo que no le pertenecía dentro del territorio de un jefe de la mafia. «Oh, eso», dijo, esbozando una sonrisa incómoda. «Solo pensé que los números parecían extraños, así que garabateé algunas tonterías. Ya sabes, la mala costumbre de alguien que friega suelos. Cuando veo algo sucio, quiero limpiarlo. Incluso números sucios». Vincent frunció el ceño. Era la primera vez que alguien se atrevía a bromear delante de él cuando estaba de un humor que podía matar. «¿Crees que esto es una broma?». Se acercó y su sombra envolvió la pequeña figura de Isabela. «No». Ella respiró hondo. «Si realmente quieres saberlo, creo que alguien te está robando dinero. Y si miras la cuenta que termina en 3.829, verás a dónde va el dinero». Vincent se quedó inmóvil como una estatua de piedra. En 20 años al frente de este imperio, nadie se había atrevido a mirarle directamente a los ojos y decirle algo así, y mucho menos un conserje que aún sostenía un trapo. Sacó su teléfono y marcó un número. «Marco, sube aquí ahora mismo». Menos de 2 minutos después, entró un hombre alto con la cara llena de cicatrices. Marco Benedetti, la mano derecha de Vincent, el hombre con el que nadie en Chicago se atrevía a meterse. «Comprueba la cuenta que termina en 3.829». Vincent ordenó sin más explicaciones. Marco miró a Isabela con curiosidad antes de sentarse frente al ordenador. Sus dedos volaban sobre el teclado.
La habitación se sumió en un tenso silencio, solo roto por el sonido de las teclas y los latidos del corazón de Isabela, que parecía querer salirse de su pecho. Se quedó allí de pie, incapaz de moverse, preguntándose si esa noche sería la última en la que respiraría. Entonces Marco levantó la vista y por primera vez la sorpresa se reflejó en su rostro endurecido. «Tiene razón», dijo con voz ronca. «El dinero está entrando en una cuenta en las Islas Caimán. Oculto tras 17 capas de empresas ficticias, el destinatario es Anthony Russo». Vincent no dijo nada, pero el aire de la habitación se volvió tan frío de repente que Isabela podía ver su propio aliento. Anthony Russo, el jefe de contabilidad que había trabajado para la familia Moretti durante 15 años. El hombre en quien Vincent confiaba como en un hermano. «Ocúpate de él», dijo Vincent. Solo 3 breves palabras. Pero Isabela entendió que «ocúpate» no significaba despedirlo. Marco asintió y salió de la habitación, dejando a Isabela sola con el monstruo. Toda la ciudad le temía. Vincent se volvió hacia ella, con sus ojos grises ahora mostrando algo diferente. No era ira ni amenaza, sino pura curiosidad. «Acabas de ahorrarme $2 millones», dijo lentamente. «¿Quién eres?» Isabela bajó la mirada hacia su arrugado uniforme de conserje y luego volvió a mirar al hombre más poderoso de Chicago que tenía delante. «Limpio suelos, señor», respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba violentamente. «No te he preguntado a qué te dedicas», dijo Vincent, con sus ojos grises clavados en ella como si intentara leer cada pensamiento de su mente. «Te he preguntado quién eres», Isabela parpadeó. Nadie le había hecho nunca esa pregunta así, como si realmente importara, como si la respuesta tuviera importancia. Respiró hondo y decidió decir la verdad, porque, a esas alturas, no tenía nada que perder. «Me llamo Isabela Reyes. Tengo 27 años. Quedé huérfana a los 12 años, cuando mi padre fue asesinado a tiros durante un robo en la tienda de comestibles de nuestra familia. Mi madre murió de cáncer 7 años después, dejándome ahogada en deudas del hospital y responsable de una hermana de 17 años que necesita una operación de corazón urgente. Tengo 3 trabajos. Por las noches friego suelos aquí, durante el día sirvo café y los fines de semana limpio casas por horas. Vivo en un apartamento en la zona sur, tan sucio que hasta las ratas le dan asco, y le debo a un prestamista una suma de dinero que probablemente nunca podré devolver en toda mi vida». Hizo una pausa y esbozó una sonrisa amarga. «Y estudié finanzas durante 2 años en la universidad antes de que la vida me diera una bofetada y me dijera que despertara. ¿Algo más? ¿Quieres saber también mi grupo sanguíneo o mis medidas?» Vincent permaneció en silencio durante toda su confesión, con la misma expresión impasible. Sin embargo, algo en esos ojos grises pareció suavizarse ligeramente. Había conocido a miles de personas en su vida, aduladores, cobardes, codiciosos, pero nunca a alguien como esta chica. Alguien que relataba su propia tragedia sin pedir compasión. Alguien que aún podía bromear frente a un jefe de la mafia. «¿Dónde aprendiste a leer los números así?», preguntó él. «¿En la universidad antes de abandonar? ¿Y en la vida después de abandonar?» Isabela se encogió de hombros. «Cuando eres pobre, aprendes a ver dónde fluye el dinero, porque cada aroma es sangre y lágrimas. Estoy acostumbrada a detectar números deshonestos porque me han mentido demasiadas veces». Vincent asintió lentamente, como si estuviera procesando la información y fuera a tomar una decisión importante mañana a las 10. «Vendrás a mi oficina en Moretti Holdings. Es una orden, no una invitación». Isabela lo miró fijamente. «¿Para qué? ¿Para fregar más suelos? ¿O quieres que resuelva algunos problemas más que tus expertos de la Ivy League no han podido resolver?» «¿Para que yo decida cuánto vales?», respondió Vincent, con la voz aún fría, pero ya no tan afilada como una navaja. Isabela cogió el cubo medio vacío, se colgó el trapo al hombro y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir de la habitación, se volvió para mirarlo. «Está bien, iré, pero me debes un par de zapatos nuevos, porque acabo de mojar los tuyos, y tus zapatos probablemente cuestan más que 1 año de mi alquiler». Le guiñó un ojo y desapareció por la puerta,
dejando a Vincent solo en la habitación llena de papeles y tazas de café frío. Él la vio marcharse y entonces ocurrió lo impensable. La comisura de los labios de Vincent Moretti, el hombre al que Chicago nunca había visto sonreír, se curvó lentamente en una pequeña sonrisa. Se quedó allí varios minutos más, mirando sus zapatos mojados, y por primera vez en muchos años sintió algo desconocido removiéndose en su pecho helado. Isabela empujó la puerta del apartamento y el crujido resonó en la noche como el gemido de una criatura moribunda. Entró en la oscuridad familiar y no encendió la luz, sabiendo que la iluminación solo revelaría más claramente la miseria del lugar al que llamaba hogar. El apartamento no era más que una pequeña habitación individual en el quinto piso de un edificio en ruinas en el lado sur, donde la escalera olía a orina. Las paredes estaban manchadas de moho y el sonido de las ratas correteando dentro de las paredes se había convertido en una nana nocturna. Isabela caminó de puntillas por el suelo de madera podrido para no despertar a su hermana. Sin embargo, se detuvo junto a la estrecha cama que había en la esquina de la habitación. Sofía yacía allí, con su rostro de 17 años aún juvenil, pero ya marcado por el cansancio de la enfermedad, los labios ligeramente azulados a la luz de la luna que se colaba por la ventana agrietada. Isabela escuchó su respiración, laboriosa y pesada. Cada inhalación era como escalar una montaña. Cada exhalación era como una súplica de descanso. Su corazón se encogió, como cada noche, al ver a su hermana luchar contra la cardiopatía congénita que, según los médicos, la mataría en cuestión de meses si no se sometía a una operación. Isabela la cubrió con la manta, le alisó suavemente el cabello oscuro con la mano temblorosa y le susurró, como un voto, que encontraría una solución. Lo prometió. Se levantó y se dirigió a la mesita de la esquina, donde había una pila de sobres blancos esperando. Sobres que temía abrir. Facturas del hospital de la última hospitalización de Sofía. Avisos de alquiler con 2 meses de retraso. Advertencias de la compañía eléctrica amenazando con cortar el suministro. Y, en el fondo, los papeles de Carlos Méndez, el único prestamista al que había recurrido cuando su madre estaba gravemente enferma 3 años antes. Isabela se hundió en la vieja silla, dejó caer la cabeza sobre la mesa y los recuerdos la inundaron como una riada. Recordó la habitación del hospital el día que murió su madre, el fuerte olor a desinfectante, el pitido constante del monitor cardíaco que de repente se aplanó en una línea despiadada. La mano de su madre entre las suyas, esquelética y fría como el hielo. Y su último aliento con las palabras de que cuidara de Sofía, porque Isabela era todo lo que su hermana tenía. Isabela lloró durante 3 días después de eso. Luego se secó las lágrimas y se levantó porque no tenía derecho a derrumbarse mientras Sofía aún la necesitaba. Miró sus propias manos, endurecidas por fregar suelos, agrietadas por los productos químicos de limpieza, y se preguntó si la vida dejaría alguna vez de golpearla. El reloj marcaba las 4 de la madrugada cuando, tras solo unos minutos de sueño, su teléfono comenzó a vibrar. Se despertó sobresaltada y miró la pantalla, y se le heló la sangre al ver el nombre de Carlos Méndez. Tragó saliva y respondió, obligando a su voz a mantenerse firme. «Hola, Reyes». La voz del hombre al otro lado era baja y fría, como una serpiente deslizándose sobre una piedra. «Espero que no hayas olvidado tu deuda». Isabela apretó el teléfono. «No la he olvidado. Solo necesito más tiempo». «¿Tiempo?». Carlos se rió y el sonido le provocó un escalofrío. «Llevas diciendo eso 3 meses. Te doy una semana, Reyes. Una semana para reunir $50,000 entre capital e intereses. Si no», su voz se convirtió en un susurro aterrador. «He oído que tu hermana es muy guapa. Tiene 17 años, ¿verdad? Hay mucha gente dispuesta a pagar un alto precio por una chica joven como ella». Isabela se atragantó. Su cuerpo temblaba de rabia y miedo. «No toques a mi hermana», dijo entre dientes. «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Carlos colgó, dejando a Isabela sola en la oscuridad, con su respiración entrecortada y un corazón que parecía aplastado en un tornillo de banco. Miró a Sofía. «Se tenga esta ovilla».
que seguía durmiendo, con el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, y las lágrimas corrían por el rostro de Isabella. Entonces recordó la cita de la mañana siguiente con Vincent Moretti, el jefe mafioso más despiadado de Chicago, y se preguntó si estaba entrando en el infierno o si por fin había encontrado una forma de salir de él. Isabella no pudo dormir después de esa llamada. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia el oscuro callejón que había debajo, donde las sombras se movían como fantasmas de su propia vida. $50,000 en una semana. No había forma de que tuviera esa cantidad de dinero. Nunca ganaría tanto en toda su vida. Su teléfono vibró y apareció un mensaje del número de Carlos Méndez, y se le heló la sangre al abrirlo. Era una foto de Sofía volviendo a casa del colegio la tarde anterior, acompañada de una breve frase que le dio ganas de gritar. «Tu hermana es muy mona. No me obligues a hacer algo que no quiero hacer». Isabella tiró el teléfono sobre la cama y se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Él estaba vigilando a Sofía. Sabía dónde iba su hermana cuando volvía a casa y podía hacerle cualquier cosa en cualquier momento. Su cuerpo temblaba, pero entonces miró a Sofía, que dormía plácidamente, con el rostro tranquilo en sus sueños. Sin saber que había monstruos acechando justo fuera de este mundo, Isabella respiró hondo y se dijo a sí misma que ya había pasado por un infierno. Había perdido a su padre, había perdido a su madre, lo había perdido todo. Pero no perdería a Sofía. Aunque le costara la vida, encontraría una manera. Tenía que encontrar una manera. La noche se prolongó interminablemente, y cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de la ventana sucia, Isabella se levantó con los ojos rojos por el cansancio, pero llenos de determinación. Despertó a Sofía, le preparó un vaso de leche y le recordó que tomara su medicina a tiempo. Luego mintió y le dijo que tenía algo importante que hacer y que tenía que salir temprano. Sofía la miró con los ojos muy abiertos y preocupados, y le preguntó si estaba bien, diciendo que parecía muy cansada. Isabella sonrió. La sonrisa que había practicado durante años para ocultar el dolor, diciéndole a su hermana que estaba bien y que solo había trabajado en un turno de noche, diciéndole que se quedara en casa, que no saliera, que no abriera la puerta a nadie. Sofía asintió sin preguntar más, acostumbrada al hecho de que su hermana siempre guardaba secretos que ella no debía saber. Isabella fue al baño compartido al final del pasillo, se miró en el espejo y vio a una mujer con el rostro demacrado y profundas ojeras. Sin embargo, en esos ojos marrones aún había una chispa que no se había apagado. Lavó la ropa más presentable que tenía, una vieja camisa blanca que aún estaba limpia y unos vaqueros descoloridos que estaban gastados pero no rotos. Se peinó cuidadosamente, tratando de parecer lo más respetable posible, aunque sabía que, junto a la gente de Moretti Holdings, seguiría pareciendo un ratón perdido en un palacio. Guardó el último dinero que le quedaba en el bolsillo para el metro, salió del apartamento, cerró la puerta con cuidado y miró atrás por última vez, como si fuera la última vez que viera aquel lugar. De camino a Moretti Holdings, pensó en Vincent Moretti, el jefe de la mafia, que la había mirado con ojos fríos como el hielo la noche anterior, y sin embargo, había sonreído cuando ella se marchó. No sabía qué quería de ella. No sabía si la ayudaría o la destruiría. Pero había una cosa que tenía clara. Entre Carlos Méndez y Vincent Moretti, entre el tiburón solitario y el rey del inframundo. Prefería enfrentarse al rey antes que ser devorada por el tiburón, porque al menos un rey tenía reglas, mientras que un tiburón solo conocía la sangre. El edificio de Moretti Holdings se alzaba en el corazón de Chicago como un monumento al poder y al dinero. Isabella echó la cabeza hacia atrás hasta que le dolió el cuello solo para ver la parte superior del rascacielos de cristal y acero reflejando el sol de la mañana. Respiró hondo y atravesó las puertas giratorias, sintiéndose al instante como una hormiga que se había adentrado en un mundo de gigantes. El amplio vestíbulo brillaba con suelos de mármol tan pulidos que podía ver su propio reflejo. Las pinturas de las paredes probablemente costaban más que el apartamento en el que vivía. Y todos los que se movían a su alrededor llevaban trajes caros y vestidos a medida, con tazas de Starbucks
y los últimos modelos de teléfonos inteligentes en la mano. Isabela sintió que sus miradas se deslizaban sobre ella y luego se apartaban como si no existiera, y supo que, con su ropa gastada, parecía una mancha en su alfombra perfecta. Se acercó al mostrador de recepción, donde un guardia de seguridad corpulento, vestido con un traje negro, la miró con recelo. «Tengo una cita con el señor Vincent Moretti a las 10:15», dijo Isabela, forzando la confianza en su voz mientras su corazón latía con fuerza. El guardia la miró de arriba abajo como si acabara de contar el chiste más gracioso que había oído nunca. «¿Tiene una cita con el señor Moretti?», preguntó con sarcasmo. «¿Y quién es usted exactamente? ¿Isabela Reyes?». El guardia tecleó en su ordenador y luego negó con la cabeza. «Su nombre no aparece en la lista. Por favor, salga antes de que tenga que llamar a seguridad». Isabela estaba a punto de responder cuando una voz familiar habló detrás de ella. «Es la invitada del jefe». Marco Benedetti salió del ascensor, y el rostro marcado por cicatrices de la mano derecha de Vincent hizo que el guardia se pusiera firme como un soldado ante su general. Marco miró a Isabela con la misma curiosidad que había mostrado la noche anterior, y luego le indicó con un gesto que lo siguiera. Isabela caminó detrás de él, sintiendo el peso de todas las miradas del vestíbulo presionando su espalda, mientras los susurros comenzaban a propagarse por el aire. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué Marco la acompaña personalmente? Parece que acaba de llegar de los barrios bajos. Isabela fingió no oír nada, pero cada susurro le hería el orgullo como una pequeña navaja. Marco la condujo a un ascensor privado que requería una tarjeta especial y pulsó el botón de la última planta. «Has causado impresión al jefe», dijo Marco con voz baja y grave. «No mucha gente lo consigue». «No intentaba impresionar a nadie», respondió Isabela. «Solo vi los números y dije la verdad». Marco la miró y por primera vez ella vio algo parecido al respeto brillar en los ojos de ese asesino. «Por eso precisamente le impresionaste». El ascensor se detuvo en la última planta y las puertas se abrieron. Isabela entró en un mundo completamente diferente. La oficina de Vincent Moretti no se parecía en nada a ninguna oficina que ella hubiera visto antes. Parecía más bien una fortaleza con paredes de cristal de suelo a techo con vistas a todo Chicago, suelos y muebles de roble pulido. Estaba segura de que cada uno de ellos costaba más que una vida humana. Y en medio de todo ese lujo, sentado detrás de un enorme escritorio de nogal, estaba Vincent Moretti. Levantó la vista cuando ella entró, y sus fríos ojos grises la atravesaron como si intentaran ver directamente a través de su alma. «Llegas puntual», dijo sin emoción. «No suelo hacer perder el tiempo a los demás», respondió Isabela, luchando por mantener la voz firme. Incluso cuando esa persona podía matarla con un simple gesto, Vincent la estudió durante un segundo más. Luego, la comisura de sus labios se levantó ligeramente. «Siéntese, Reyes. Tenemos muchas cosas que discutir». Vincent se levantó e indicó a Isabela que lo siguiera a través de una puerta de cristal que daba a la gran sala de conferencias contigua. Cuando se abrió la puerta, Isabela vio una sala espaciosa con una larga mesa de madera negra brillante, alrededor de la cual se sentaban unas 10 personas, todas vestidas con trajes caros y vestidos a medida, que se volvieron para mirarla como si fuera una extraña criatura caída de otro planeta. Vincent entró y al instante todos se levantaron por reflejo. La reverencia se reflejaba claramente en todos los rostros. «Siéntense», ordenó, y todos se sentaron a la vez. Isabela permaneció de pie al fondo de la sala, sin saber qué hacer, hasta que Vincent señaló la silla vacía justo a su lado, en la cabecera de la mesa. «Siéntate aquí», dijo. Ella avanzó, sintiendo todas las miradas fijas en ella, y se sentó en la silla de cuero más suave que había tocado en su vida. «Esta es Isabela Reyes», dijo Vincent, con una voz que resonó en la sala como un trueno. «Ella es quien descubrió el fraude que 20 de sus expertos no lograron encontrar». Una mujer sentada frente a Isabela soltó una risa burlona. Jana Costa, de unos 30 años, con el pelo castaño cuidadosamente cortado,
vestida con un costoso traje rojo y joyas brillantes. Era la jefa de contabilidad de Moretti Holdings y estaba claramente descontenta de ver a Isabela sentada en un lugar de honor junto al jefe. Con el debido respeto, señor Moretti, pero ella es una conserje, dijo Jana con abierto desprecio. Friega los suelos aquí mismo, en este edificio. La he visto derramar cubos de agua en el pasillo muchas veces. ¿De verdad cree que alguien como ella podría hacer lo que todo nuestro equipo de especialistas no pudo? Vincent no respondió. Simplemente se volvió hacia Isabela y asintió con la cabeza. Explíqueselo a ellos. Isabela miró los rostros que la esperaban. Algunos curiosos, otros escépticos, y Gianna mirándola como si quisiera quemarla viva. Respiró hondo y comenzó. No soy una experta, dijo, manteniendo la voz firme, y no tengo un título de Harvard o Yale. Solo soy alguien que ha aprendido a reconocer cuando alguien me miente, porque me han engañado demasiadas veces en mi vida. Se levantó y se dirigió hacia la gran pantalla al fondo de la sala, en la que se mostraban gráficos financieros. Cuando miro estos números, no veo nada complicado. Veo una historia, del mismo modo que veo a dónde lleva una mancha cuando friego el suelo. El dinero es como el agua. Fluye en una dirección determinada, y si alguien lo recoge, quedarán rastros, señaló el gráfico. El dinero fluye de forma muy constante, pero cuando sale, cada mes desaparece una pequeña cantidad. No es mucho, solo un pequeño porcentaje, tan pequeño que nadie lo nota. Pero en 3 años se acumulan millones, y la cuenta a la que fluye el dinero está muy bien camuflada. Pero hay una cosa que la gente no puede ocultar. Se volvió hacia ellos, el hábito. La persona que transfiere el dinero siempre lo hace el mismo día del mes, siempre por la misma cantidad y siempre utilizando el mismo código de transacción. Ese es el error del ladrón. Creen que son listos, pero son demasiado perezosos para cambiar su patrón. La sala se quedó en silencio. Gianna abrió la boca, luego la cerró de golpe, con el rostro enrojecido por la humillación y la ira. Un hombre mayor al final de la mesa, el director financiero, tomó la palabra. Tiene razón, lo comprobé de nuevo anoche y todo coincide. Se nos pasó por alto durante 3 años porque seguíamos buscando fraudes complejos. Cuando era tan sencillo, ni siquiera nos molestamos en buscarlo. Vincent observó a Isabela mientras hablaba, sin apartar de ella sus ojos grises ni un solo segundo. Vio cómo se mantenía firme, a pesar de temblar por dentro. La forma en que explicaba todo en un lenguaje que cualquiera podía entender, y cómo nunca bajaba la cabeza ante las miradas despectivas. Había conocido a mucha gente inteligente en su vida, pero era la primera vez que conocía a alguien que era inteligente sin intentar parecerlo. ¿Alguien más tiene alguna opinión?, preguntó Vincent con frialdad. Gianna abrió la boca para hablar, pero captó la mirada de Vincent y se calló de inmediato. Bien, dijo él, entonces continuemos. Cuando terminó la reunión y todos salieron uno por uno, Vincent le indicó a Isabela que se quedara. Gianna Costa también se quedó, fingiendo organizar unos papeles mientras intentaba claramente escuchar a escondidas. Vincent le lanzó una mirada y Gianna lo entendió al instante, abandonando la sala a regañadientes, aunque la mirada que le lanzó a Isabela antes de cerrar la puerta estaba llena de resentimiento. Cuando solo quedaron los dos, Vincent se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad de Chicago que se extendía a sus pies. «Tienes un talento que necesito», dijo sin volverse. «Quiero que trabajes como asesora especial para mí. Asiste a las reuniones, analiza las cifras y dime cuándo alguien miente. El sueldo será 10 veces superior al que ganas fregando suelos, además de un seguro médico completo y un nuevo apartamento en una zona más segura». Isabela se quedó allí sentada con el corazón acelerado. 10 veces esa cantidad sería suficiente para pagar sus deudas. Suficiente para cubrir la cirugía de Sofía. Suficiente para escapar del infierno en el que vivía. Sin embargo, algo en la forma en que Vincent habló le impidió asentir de inmediato. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente y Gianna volvió a entrar, claramente habiendo escuchado todo desde fuera. «Señor Moretti, debo objetar», dijo, luchando por mantener la voz tranquila
mientras la ira se filtraba a través de ella. No tiene título, ni experiencia, ni antecedentes de ningún tipo. Es solo una conserje afortunada que se dio cuenta de un error que cualquiera podría haber visto si hubiera mirado lo suficiente. Ponerla en un puesto de asesora sería un insulto para aquellos que han trabajado duro durante años para ganarse su lugar aquí. Vincent se dio la vuelta y la mirada que le dirigió a Jenna la silenció al instante. ¿Me estás diciendo quién debe y quién no debe trabajar para mí? Costa. Su voz era gélida. No, señor, solo estaba saliendo. Jenna palideció, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Pero Isabela sabía que acababa de ganarse una enemiga peligrosa. Vincent se volvió hacia Isabela. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Isabela miró fijamente a sus ojos grises. Dijiste que era una orden, no una invitación. No trabajo para gente que me da órdenes. La vida me ha estado dando órdenes durante 27 años. No necesito otro amo. Vincent la miró y, por primera vez, Isabela vio algo parecido a una sorpresa genuina en los ojos del jefe de la mafia. Estaba acostumbrado a que la gente se sometiera a sus órdenes, acostumbrado a que nadie le dijera que no. Y esta era la segunda vez en menos de 24 horas que esta mujer lo desafiaba. Se quedó en silencio por un momento. Luego la comisura de sus labios se curvó lentamente en una pequeña sonrisa. La segunda sonrisa que Isabela había visto en ese rostro frío como el hielo. Muy bien, dijo, suavizando ligeramente el tono. Entonces esto es una invitación, no una orden. Te invito a trabajar para mí con el sueldo y las prestaciones que te he mencionado. Puedes rechazarlo y te dejaré marchar sin consecuencias. Pero creo que deberías considerarlo, porque sé que necesitas el dinero y sé que tu hermana necesita una operación. Isabela se tensó. ¿Sabes lo de Sofía? Lo sé todo sobre las personas que entran en este edificio, respondió Vincent. Y yo sé que le debes $50,000 a un hombre llamado Carlos Méndez y que él está amenazando a tu hermana. Isabela sintió cómo la sangre le corría por las venas. No sabía si sentir miedo o alivio, porque alguien finalmente supiera el peso que llevaba sobre sus hombros. Pensó en Sofía sola en casa, en la respiración dificultosa de su hermana cada noche, en la amenaza de Carlos Shark, que aún resonaba en sus oídos, y supo que no tenía otra opción. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja pero firme. Pero tengo una condición, dijo él, levantando una ceja. Nadie le había puesto condiciones nunca. ¿Qué condición? No me des órdenes. Puedes preguntar, puedes solicitar, pero no me mandes. Soy una asesora, no una esclava. Vincent la estudió durante un segundo más y luego se rió. Una risa breve y seca, pero la primera risa auténtica que Marco, que montaba guardia fuera de la pared de cristal, había oído de su jefe en 8 años. De acuerdo. Vincent dijo, trato hecho. Reyes. La primera semana de Isabela en Moretti Holdings le pareció como entrar en un mundo completamente diferente. Un lugar donde cada mirada ocultaba secretos, cada sonrisa podía ser un cuchillo esperando a espaldas de uno, y cada palabra debía sopesarse cuidadosamente antes de ser pronunciada. Vincent asignó a Marco para que la guiara, y el hombre con cicatrices resultó ser un maestro mucho mejor de lo que Isabela había esperado. El primer día, Marco la acompañó por el edificio y le mostró quién era aliado, quién era enemigo, en quién se podía confiar y a quién debía evitar. Aquí nadie es tu amigo a menos que el jefe diga que lo es, dijo Marco con su voz grave y ronca. E incluso entonces, debes dormir con un ojo abierto, asintió Isabela. Había vivido en el sur lo suficiente como para saber que la confianza era un lujo que los pobres no podían permitirse. Le dieron una pequeña oficina justo al lado de la sala de conferencias principal, desde donde podía acceder a todos los informes financieros de la organización. Todos los días llegaba a las 8:00 de la mañana y se marchaba a las 8:00 de la tarde. A veces se quedaba hasta más tarde, sumergiéndose en números y gráficos como si fueran rompecabezas que esperaban ser resueltos, y los resolvía bien. En 3 días descubrió 2 debilidades más en el sistema contable. No eran fraudes como el caso de Anthony Russo,
sino vulnerabilidades que podrían explotarse en el futuro. Redactó informes detallados y se los envió a Vincent, y él leyó cada página con atención, algo que, según Marco, el jefe rara vez hacía con los informes de los demás. Cada noche, cuando volvía a casa, Isabela contaba sus ganancias y calculaba cuánto tiempo le faltaba para tener suficiente dinero para la operación de Sofía. Con su nuevo sueldo, podía ahorrar casi 20 veces más que antes, y calculó que en unos 3 meses tendría suficiente para el depósito del hospital. Sofía notó el cambio en su hermana. Se dio cuenta de que Isabela ya no llegaba a casa con los ojos cansados y las manos agrietadas por los productos químicos de limpieza. Y le preguntó qué tipo de trabajo nuevo estaba haciendo su hermana. Isabela solo dijo que la habían ascendido de alguna manera, y Sofía no insistió más porque estaba acostumbrada a que su hermana siempre tuviera secretos que ella no debía saber. Mientras Isabela iba encontrando poco a poco su lugar, Gana Costa hervía de ira. Llevaba 6 años trabajando en Moretti Holdings. Había ascendido con esfuerzo desde contable junior hasta jefa de departamento y creía ser indispensable a los ojos de Vincent. Pero ahora había aparecido una conserje de la nada que se sentaba junto al jefe en todas las reuniones, a la que se escuchaba cada vez que hablaba e incluso se atrevía a poner condiciones al hombre al que toda la ciudad temía. Gianna observaba a Isabela todos los días, tomando nota de cada paso que daba, cada persona con la que hablaba, cada informe que enviaba. Le sonreía a Isabela en el pasillo, con una sonrisa dulce, mientras sus ojos eran fríos como el hielo. «Hola, Isabela. Hoy estás radiante», dijo Gianna al 5.º día. «El nuevo trabajo te sienta bien, ¿verdad?» «Gracias», respondió Isabela, reconociendo la falsedad en el tono de Gianna, pero decidiendo no enfrentarse a ella. «Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». «Sí, inténtalo», dijo Gianna, inclinando la cabeza con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Pero debes recordar que no todo el mundo aquí aprecia a los recién llegados que intentan demostrar lo capaces que son». Se alejó antes de que Isabela pudiera responder. Sus tacones altos golpeaban el suelo de mármol como el tic-tac de una bomba de relojería. Isabela observó la figura de Gianna alejándose y supo que, tarde o temprano, esa mujer le causaría problemas. Pero no tenía tiempo para preocuparse por los juegos de poder de la oficina. Tenía una hermana que salvar y una deuda que saldar. Esa noche, mientras Isabela se preparaba para salir de la oficina, recibió un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. Era una foto de Sofía sentada en el autobús de vuelta a casa, tomada desde atrás, acompañada de una breve nota. «Quedan 5 días, Rey. Espero que estés contando tu dinero». Carlos Méndez seguía vigilándolos. Era el 6.º día e Isabela había pasado toda la semana completando un informe analítico exhaustivo sobre el flujo de caja de Moretti Holdings durante los últimos 3 años. Un trabajo en el que había invertido cientos de horas y todos los conocimientos que había acumulado a lo largo de años de autoaprendizaje. Guardó el archivo en su ordenador y salió a tomar un café. Solo 10 minutos, pero cuando regresó, la pantalla mostraba un mensaje que nunca hubiera querido ver. El archivo no existía. Isabela se hundió en su silla con las manos temblorosas, mientras hacía clic en todas las carpetas posibles, buscaba en la papelera de reciclaje, comprobaba las copias de seguridad, pero no había nada. Su informe había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Gianna Costa, que estaba al otro extremo del pasillo. La sonrisa en los labios de Gianna, fina como una navaja, y sus ojos brillando con maliciosa satisfacción. Gianna no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y desapareció tras la esquina. Pero Isabela sabía exactamente quién había hecho esto. Se quedó allí sentada un minuto más, luchando contra el impulso de llorar, de gritar, de perseguir a Gianna y contarle a toda la empresa lo que había hecho. Pero entonces Isabela pensó en Sofía, pensó en el dinero que estaba ahorrando, pensó en que si causaba problemas allí, podría perder ese trabajo, y con él su única esperanza de salvar a su hermana. Respiró hondo, se secó las lágrimas y empezó de nuevo desde el principio.
Se quedó allí sentada toda la noche sin comer ni beber, acompañada solo por el resplandor de la pantalla del ordenador y el ritmo constante de sus dedos tecleando en la habitación vacía. El reloj marcó las 2 de la madrugada, luego las 3, luego las 4. Isabela trabajó como una máquina, recreando cada página del informe de memoria, agradecida por la mente que Dios le había dado. Una mente que recordaba los números como otros recordaban las letras de las canciones. En la última planta, en su propia oficina, Vincent Moretti no dormía. Se sentó frente a los monitores de seguridad y observó las imágenes de Isabela inclinada sobre su escritorio, trabajando sola en la oscuridad. Lo había visto todo. Había visto a Jana entrar en la oficina de Isabela mientras ella iba a por café. La había visto pulsar unas teclas y salir con una sonrisa triunfante. También había visto el momento en que Isabela se dio cuenta de que el archivo había desaparecido. Vio cómo le temblaban los hombros. Vio cómo casi se derrumbaba antes de recuperarse y empezar de nuevo. No entendía por qué no había acudido a él. No entendía por qué había decidido aguantar en silencio en lugar de exigir justicia. Y entonces, a las 3:30 de la madrugada, Vincent vio a Isabela dejar de escribir y sacar su teléfono. Miró la pantalla durante un momento y luego marcó un número. Encendió el audio y oyó su voz, tan suave y delicada que casi no la reconoció como la de la misma mujer que se había atrevido a desafiarlo en su primer encuentro. «Ya estás dormido. Sé que es tarde. Lo siento. Solo quería oír tu voz un momento. ¿Te has tomado la medicina a tiempo hoy? ¡Qué bien! ¿Quieres que te cuente un cuento? Érase una vez una princesita atrapada en una torre alta. Estaba enferma y nadie creía que se recuperaría. Pero tenía una hermana, y esa hermana viajó por todo el mundo para encontrar una forma de salvarla. La hermana tuvo que trabajar muy duro. Tuvo que enfrentarse a dragones malvados y brujas astutas, pero nunca se rindió porque quería a su hermana pequeña más que a nada en el mundo. Vincent se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando a Isabela contarle un cuento de hadas a su hermana por teléfono. Y algo dentro de su pecho comenzó a agitarse, un sentimiento que había enterrado hacía mucho tiempo. No sabía qué era. Solo sabía que esa mujer le estaba haciendo sentir cosas que no quería sentir. Vincent no sabía por qué se levantó y entró en el ascensor a las 4 de la madrugada. Se dijo a sí mismo que solo iba a ver cómo iba el trabajo, que un buen jefe debe preocuparse por los empleados que trabajan hasta tarde, que eso era perfectamente normal y nada especial. Pero cuando se detuvo en la máquina de café de la sala de descanso y sirvió 2 tazas en lugar de una, supo que se estaba mintiendo a sí mismo. Entró en la oficina de Isabela sin llamar y ella se sobresaltó, levantando la cabeza, con los ojos rojos por la falta de sueño y el resplandor de la pantalla del ordenador. «Señor Moretti», dijo, con la voz ronca por horas sin hablar. «¿Qué necesita?» Vincent no respondió. Simplemente dejó el café sobre el escritorio frente a ella y sacó una silla para sentarse enfrente. «Has trabajado toda la noche», dijo. «No es una pregunta, es una afirmación». «Tenía algunas cosas urgentes que terminar», respondió Isabela, bajando la mirada hacia el café y luego levantándola hacia él con sorpresa. «¿Me has traído café? ¿Para qué creías que había venido? ¿Para matarte?», preguntó Vincent, y algo parecido a un fugaz atisbo de humor pasó por sus fríos ojos grises. «En realidad, no lo descartaba», respondió Isabela, dando un sorbo al café. «Pero si tuvieras pensado matarme, probablemente no habrías malgastado dinero en café». «¿Está bueno?», preguntó Vincent, mirándola y levantando ligeramente la comisura de los labios. Era la primera vez que se sentaban juntos sin hablar de números o de comerciantes, y el silencio entre ellos no era tan pesado como Isabela había esperado. Ella sabía que él había visto las cámaras, sabía que había visto a Jana borrar su archivo y que la había visto trabajar toda la noche para rehacerlo, pero él no lo mencionó, y ella tampoco. «¿Por qué no duermes?», preguntó Vincent. «¿Por qué no duermes?», le preguntó Isabela a su vez. Él se quedó en silencio un momento y luego respondió con voz baja y distante. «No puedo dormir. Hace mucho tiempo que no duermo una noche completa». Isabela lo miró y por primera vez
Vio algo diferente en esos ojos grises. No era frialdad ni amenaza, sino agotamiento, soledad y, tal vez, dolor. ¿Sabes que asustas a la gente?, preguntó de repente. Vincent la miró sin cambiar de expresión. Esa es la cuestión. Es triste, dijo Isabela con suavidad. El miedo es muy solitario. ¿Alguna vez tienes a alguien con quien hablar de verdad? No sobre trabajo, negocios o enemigos a los que hay que eliminar. Solo hablar como dos seres humanos normales. Vincent se quedó en silencio. Nadie le había preguntado eso nunca. Nadie se había atrevido a preguntárselo. Todos le temían demasiado como para imaginar que pudiera sentirse solo, que pudiera necesitar a alguien que le escuchara, que pudiera querer que le trataran como a un ser humano en lugar de como a un monstruo. Tengo a Marco, respondió finalmente. Marco es tu subordinado, dijo Isabela. Es leal, pero la lealtad no es conexión. ¿Puedes contarle lo que te da miedo? ¿Puedes contarle tus pesadillas? ¿Puedes llorar delante de él? Vincent la miró fijamente y por primera vez en mucho tiempo se sintió expuesto. Esta mujer de ojos marrones cansados y ropa arrugada por trabajar toda la noche había logrado, de alguna manera, atravesar todas las barreras que él había construido a lo largo de 36 años de vida. ¿Crees que me entiendes?, preguntó, tratando de mantener la voz fría, aunque ya no era tan aguda. No te entiendo. Isabela negó con la cabeza. Pero te veo y veo a un hombre muy cansado de tener que ser fuerte por sí solo. Vincent no dijo nada, simplemente se quedó allí sentado, mirando a la mujer que tenía delante. Y, por primera vez en su vida, no supo cómo reaccionar. Se había enfrentado a los criminales más peligrosos, había atravesado batallas empapadas de sangre, había matado sin que sus manos temblaran jamás. Pero allí, en la tenue luz de la oficina a las 4 de la madrugada, sentado frente a una mujer que no tenía más que sinceridad, se sentía más vulnerable que nunca. ¿Está bueno el café?, preguntó, cambiando deliberadamente de tema. Isabela sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol que atravesaba la oscuridad. Está muy bueno, gracias. ¿Y el señor Moretti qué? La próxima vez que quiera hablar a las 4 de la mañana, venga de aquí. Yo me quedo despierta hasta tarde. Vincent se levantó y le dio la espalda para que ella no viera cómo se suavizaba su expresión. Vete a dormir, Reyes. El informe puede esperar. No, no puede, pero gracias por preocuparte. Se dirigió hacia la puerta y antes de salir se detuvo un segundo. Isabela, era la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. Sí, no dejes que nadie te doblegue, dijo Vincent. Luego desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Isabela sentada sola con una taza de café frío y el corazón latiendo más rápido de lo habitual. 2 días después de esa noche, Isabela recibió una llamada de María, la encargada del turno de noche de limpieza de Moretti Holdings, donde Isabela había trabajado como conserje. María le dijo que un hombre había venido a preguntar por ella. Un hombre alto con dientes de oro y una sonrisa de tiburón. Preguntó dónde trabajaba Isabela ahora, dónde vivía y si alguien la protegía. María dijo que no le había dicho nada porque no sabía nada, pero su voz temblaba al describir la forma en que él la miró, como si pudiera hacerle cualquier cosa y nadie se atreviera a detenerlo. Isabela se sentó en su oficina con el teléfono pegado a la oreja, pero ya no oía las palabras de María. El tiburón solitario había ido al mismo lugar donde ella solía trabajar. Estaba apretando el cerco y era solo cuestión de tiempo que descubriera dónde estaba. Antes de que encontrara a Sofía, colgó y trató de calmarse, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que esconderlas debajo del escritorio. No sabía que Marco estaba justo al otro lado de la puerta y lo había oído todo. Esa noche, Marco llamó a la puerta de la oficina de Vincent y entró con expresión grave. «Jefe, tengo información sobre la señorita Reyes». Vincent levantó la vista de sus papeles y lo miró con atención. «Habla. Carlos Méndez, conocido como Tiburón, un tiburón solitario que opera en la zona sur. La señorita Reyes le debe $50,000, un préstamo de hace 3 años, cuando su madre estaba gravemente enferma. Intereses abusivos. El principal y los intereses ya se han duplicado.
Ha estado amenazándola a ella y a su hermana, siguiéndolas durante semanas, y ahora ha empezado a hacer preguntas en los lugares donde ella solía trabajar. Vincent no dijo nada, pero el aire de la habitación se volvió tan frío de repente que incluso Marco, un asesino a sangre fría, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Conocía esa mirada en el rostro de su jefe, la mirada que Vincent ponía justo antes de dar una orden que le costaría la vida a alguien. Se atrevió a tocar a alguien que me pertenece, dijo Vincent, con voz baja y peligrosa, como el gruñido de una bestia salvaje. Marco asintió, esperando la orden. Encárgate de él limpiamente y asegúrate de que nadie descubra dónde está. ¿Entendido? Marco se dio la vuelta para marcharse, pero Vincent lo detuvo y le dijo, Marco, ella no tiene por qué saberlo. Marco asintió de nuevo y desapareció por la puerta. 2 días después, Isabela se despertó y se dio cuenta de que su teléfono no tenía ningún mensaje amenazante. Esperó todo el día, pero Carlos Shark no llamó, no envió mensajes, no apareció por ningún lado. Preguntó a María, que le dijo que el hombre de antes no había vuelto. Preguntó a sus conocidos del sur y le dijeron que Shark había desaparecido. Su oficina de préstamos estaba cerrada. Nadie sabía dónde había ido y nadie se atrevía a preguntar. Isabela se sentó en su pequeño apartamento observando a Sofía dormir y sintió que un gran peso se le quitaba de encima. No era tonta. Sabía que Shark no había desaparecido sin más. Sabía que, en este mundo, los hombres como Shark solo desaparecían cuando alguien más poderoso quería que se fueran. Y solo conocía a un hombre con ese tipo de poder. Vincent Moretti. No sabía qué le había hecho a Shark, y no quería saberlo. Solo sabía que por primera vez en 3 años podía respirar sin sentirse asfixiada. Podía mirar a Sofía sin temer que alguien se la llevara. A la mañana siguiente, cuando Isabela llegó a la oficina, se cruzó con Vincent en el pasillo. Él le saludó con la cabeza, como siempre. No dijo nada más. No mencionó a Shark. No esperó a que le diera las gracias. Pero, al pasar junto a ella, Isabela le dijo en voz baja, lo suficientemente alta como para que él la oyera. Gracias. Vincent se detuvo un segundo, sin dejar de darle la espalda. No sé por qué me das las gracias, respondió, y luego siguió su camino como si nada hubiera pasado. Isabela lo vio alejarse y por primera vez se preguntó si el jefe mafioso más despiadado de Chicago podría, después de todo, tener corazón. Después de esa noche, todo comenzó a cambiar de una forma que ni Vincent ni Isabela habían previsto. Empezó con cenas tardías, cuando ambos trabajaban hasta altas horas de la noche y Vincent pedía comida a su oficina, suficiente para 2, con la excusa de que no le gustaba comer solo y que ella necesitaba comer algo en lugar de sobrevivir a base de café y barritas proteicas. Isabela sabía que era una excusa, pero no se negaba porque, en realidad, tampoco quería hacerlo. Se sentaban en la oficina de Vincent, con vistas a la ciudad de Chicago, resplandeciente de luces, y comían platos italianos del restaurante más caro de la ciudad, un lugar por el que Isabela solo se había atrevido a pasar alguna vez sin atreverse a entrar. Y hablaban, no de trabajo, ni de números o comerciantes, sino de la vida, del pasado, de las cicatrices que llevaban consigo. Una noche, cuando la botella de vino estaba medio vacía y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas bajo sus pies, Vincent empezó a hablar de su padre. Le dispararon delante de mí, dijo con voz baja y distante, como si estuviera contemplando un recuerdo lejano. Tenía 28 años y estaba cenando con él en nuestro restaurante familiar. Entonces entró alguien y le disparó 3 veces en el pecho. Murió en mis brazos, empapando mi ropa con su sangre, y lo último que dijo fue, «Debes ser fuerte, debes llevarlo todo». Isabela se quedó sentada en silencio sin decir nada. Simplemente escuchaba, porque sabía que a veces lo que la gente necesita no es consuelo, sino alguien dispuesto a escuchar. «Nunca quise heredar este imperio», continuó Vincent, con la mirada fija en algún lugar lejano. «Quería estudiar arquitectura, construir edificios bonitos, llevar una vida normal. Pero cuando murió mi padre, no tuve otra opción. Si yo no hubiera tomado el poder, lo habrían hecho otros,
y habrían destruido todo lo que mi padre había construido. Habrían matado a los leales a mi familia. Así que me convertí en lo que odiaba. Un jefe de la mafia, un asesino, un monstruo al que toda la ciudad teme. Isabela lo miró y no vio a un despiadado capo, sino a un hombre de 28 años que había enterrado sus sueños para asumir una responsabilidad que nunca había deseado. Lo entiendo, dijo en voz baja. Yo también tenía sueños. Quería ser analista financiera, trabajar en Wall Street, demostrar que una chica del sur podía triunfar. Era la mejor estudiante de mi clase, gané una beca para la universidad y pensé que la vida por fin me sonreía. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia la copa de vino que tenía en la mano. Entonces mi madre enfermó de cáncer. Terminal. El médico dijo que solo le quedaban unos meses, pero que con tratamiento podría tener un poco más de tiempo. Así que dejé los estudios, vendí todo lo que pude, pedí dinero prestado a Carlos Shark e hice todo lo posible para darle más tiempo a mi madre. Aún así, murió, pero al menos pude pasar un año más con ella. ¿Y cuál fue el precio?, preguntó Vincent con voz más suave. Lo perdí todo. Isabela sonrió con tristeza. Mi beca, mi futuro, mis sueños, pero no me arrepiento. Si tuviera que volver a elegir, haría lo mismo, porque mi madre merecía el sacrificio. Se quedaron sentados en silencio y, en ese momento, ya no eran un jefe de la mafia y una antigua conserje. Eran simplemente dos almas heridas que se habían encontrado en la oscuridad. Dos personas que habían perdido demasiado y seguían intentando seguir adelante. Vincent miró a Isabela y se dio cuenta de que era la primera persona a la que le había contado su sueño de ser arquitecto. La primera persona a la que había admitido que nunca había querido convertirse en lo que era. Ella no le tenía miedo, no le adulaba, no quería nada de él excepto honestidad, y eso le hizo sentir algo que había olvidado hacía mucho tiempo. La sensación de ser él mismo. Fuera de la oficina, Marco montaba guardia como todas las noches, pero notó cambios que los demás no podían ver. Su jefe, el hombre al que había servido durante 8 años, estaba cambiando. Vincent sonreía más, aunque solo fueran pequeñas sonrisas. Vincent hablaba más, aunque solo fuera con una persona. Y Vincent miraba a Isabela con una mirada que Marco nunca le había visto dirigir a nadie antes. La mirada de un hombre que se enamora sin darse cuenta. La llamada llegó a las 3:30 de la madrugada. Justo cuando Isabela había conseguido dormirse durante unas horas tras un largo día de trabajo, oyó el débil susurro de Sofía al otro lado del teléfono. «Hermana, me duele tanto el pecho que no puedo respirar». Y luego el sonido del teléfono al caer al suelo. Isabela no recordaba cómo salió corriendo del apartamento. No recordaba cómo llamó a una ambulancia. Solo recordaba entrar corriendo y ver a Sofía tirada en el suelo, con los labios azulados, los ojos bien cerrados y el pecho subiendo y bajando en respiraciones desesperadas y superficiales, como un pajarito que intenta volar con las alas rotas. Llegó la ambulancia, subieron a Sofía a una camilla y la llevaron rápidamente al hospital del condado, el único lugar que cubría su seguro. Isabela se sentó en la parte de atrás, sosteniendo la mano helada de su hermana y repitiendo como una plegaria. «Te pondrás bien, te pondrás bien. Estoy aquí. No te dejaré ir a ningún sitio». En el hospital, el médico dijo que Sofía necesitaba una operación de corazón de urgencia, pero que el hospital no tenía el equipo necesario y que tendrían que trasladarla al Northwestern Memorial, el mejor centro cardíaco de la ciudad. Y entonces le preguntaron por el dinero. El coste estimado de la cirugía, los cuidados intensivos, la medicación y los cuidados postoperatorios superaría los $200,000 y exigían un depósito inicial de al menos $50,000. Isabela se quedó allí de pie, mirando el rostro pálido del médico, y sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había conseguido ahorrar casi $20,000 tras semanas de trabajo, pero no era ni de lejos suficiente, ni siquiera se acercaba a lo que se necesitaba para salvar la vida de su hermana. Les suplicó que le dieran tiempo, que procedieran con la cirugía y le dejaran encontrar una forma de pagar más tarde. Pero ellos negaron con la cabeza con pesar,
diciendo que las normas eran las normas y que no podían hacer otra cosa. Isabela se derrumbó en una silla del pasillo del hospital, con la cabeza gacha y los hombros temblando, y por primera vez en muchos años, lloró. Había llorado sola cuando murió su padre. Lloró sola cuando falleció su madre. Se tragó las lágrimas durante años mientras soportaba una vida brutal. Pero ahora ya no podía contenerlas. Las lágrimas le corrían por las mejillas y caían sobre el frío suelo de baldosas, y se sentía más pequeña y más indefensa que nunca. Entonces oyó pasos, el sonido familiar de unos zapatos de cuero sobre el suelo. Y cuando levantó la vista, vio a Vincent de pie frente a ella. Llevaba un abrigo negro, el pelo ligeramente revuelto, como si acabara de levantarse de la cama, y sus ojos grises ya no eran fríos, sino que estaban llenos de algo que Isabela no se atrevía a nombrar. «Marco me lo ha contado», dijo en voz baja. «No te preocupes por el dinero». Vincent se volvió para hablar con el médico, e Isabela no pudo oír lo que decían. Solo vio cómo la expresión del médico pasaba de la reticencia al respeto, los vio asentir repetidamente y empezar a hacer llamadas a todas partes. En menos de una hora, un helicóptero médico aterrizó en la azotea del hospital y llevó a Sofía al Northwestern Memorial, donde ya la esperaba un equipo de los mejores cirujanos cardíacos de la ciudad. Isabela acompañó a su hermana en el helicóptero, sin soltar la mano de Sofía, y mientras miraba la ciudad de Chicago alejarse bajo sus pies, vio a Vincent de pie, solo, en la azotea del hospital, mirándola hasta que ya no pudo verlo. En el Northwestern Memorial, cuando llevaron a Sofía a la sala de preoperatorio, Isabela se dejó caer en una silla de la sala de espera y ya no pudo contenerse más. Se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Lloraba por miedo, por agotamiento, por gratitud, por todas las emociones que había reprimido durante tantos años. Y cuando una mano se posó en su hombro, levantó la vista y vio a Vincent sentado a su lado, sin decir nada, simplemente allí, como una roca sólida en la que podía apoyarse. Por primera vez en su vida, Isabela permitió que alguien viera su debilidad. Y por primera vez, no se sintió avergonzada por ello. La cirugía duró 6 horas completas, y durante esas 6 horas, Vincent no salió de la sala de espera ni un minuto. Marco montaba guardia afuera, mientras Vincent se sentaba junto a Isabela, sin decir nada, simplemente estando allí, como una promesa silenciosa de que ella no enfrentaría sola esa larga noche. Isabela permaneció inmóvil, con la mirada fija en las puertas del quirófano y las manos tan apretadas que se le pusieron blancos los nudillos. De vez en cuando, su cuerpo temblaba, y cada vez Vincent se acercaba un poco más, como si el calor de su presencia pudiera alejar el miedo. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, Vincent se levantó y desapareció un rato, para luego regresar con una bolsa de comida y una taza de café caliente. «Tienes que comer algo», le dijo, colocándole la comida en las manos. Isabela negó con la cabeza y susurró que no podía tragar. Vincent no dijo nada, simplemente abrió la bolsa, sacó un sándwich y se lo llevó suavemente a los labios. «Come», le dijo en voz baja. «Tu hermana te necesitará fuerte cuando se despierte». Isabela lo miró, y tal vez porque estaba demasiado agotada, quizás porque ya no tenía fuerzas para negarse. Tomó el sándwich y le dio un pequeño mordisco. Sabía a papel en su boca, pero lo tragó de todos modos porque él se lo había pedido, porque él estaba allí y porque no quería que se marchara. A las 4 de la madrugada el médico salió con el rostro cansado, pero con una sonrisa de alivio. La operación había sido un éxito. Sofía estaba fuera de peligro. Necesitaría reposo y vigilancia durante unos días, pero el pronóstico era muy bueno. Isabela se levantó, con las piernas temblorosas, como si fueran a fallarle, y no pudo evitar abrazar al médico, dándole las gracias una y otra vez, como si ella misma acabara de ser salvada. Cuando se volvió, Vincent estaba allí de pie y, en un arrebato de emoción, también lo abrazó. Él se tensó por un segundo, como si no estuviera acostumbrado a que lo abrazaran. Pero luego levantó lentamente los brazos y los rodeó con su espalda, con delicadeza y cuidado, como si ella fuera algo precioso.
No dijeron nada, permaneciendo así durante unos segundos. Luego Isabela se apartó, sonrojada al darse cuenta de lo que había hecho. «Lo siento, es solo que…», tartamudeó. «No pasa nada», dijo Vincent, con una voz más suave que nunca. Sofía fue trasladada a la sala de recuperación e Isabela se sentó junto a la cama de su hermana, sosteniendo su pequeña mano, aún conectada a tubos y cables. Vincent acercó una silla y se sentó a su lado. Y a medida que la noche daba paso a la mañana, Isabela no se dio cuenta de lo agotada que estaba. Su cabeza comenzó a inclinarse hacia un lado y sin darse cuenta, se quedó dormida sobre el hombro de Vincent, que permaneció completamente inmóvil, sin atreverse a moverse. Miró su cabello oscuro descansando sobre él, respiró el leve aroma de un champú barato y sintió que algo dentro de su pecho se derretía lentamente. No recordaba la última vez que alguien había confiado en él lo suficiente como para dormir a su lado. No recordaba la última vez que había querido proteger tanto a alguien. La primera luz del amanecer se coló por las cortinas y en la cama del hospital, Sofía abrió lentamente los ojos. Parpadeó varias veces, luchando por enfocar la vista. Entonces vio a su hermana dormida contra el hombro de un hombre desconocido. Un hombre alto, de rostro severo, que miraba a su hermana con la expresión más tierna que Sofía había visto jamás. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, con la voz aún adormilada tras la operación. Vincent miró a la chica y sin saber por qué, sintió la necesidad de decirle la verdad. «Soy alguien que no dejará que te pase nada a ti ni a tu hermana». Sofía lo estudió por un momento y luego sonrió. Una sonrisa débil pero sincera. «Gracias por quedarte con mi hermana. Ella siempre ha estado sola». Vincent no dijo nada. Solo asintió ligeramente con la cabeza, y cuando Isabela se despertó unos minutos más tarde, encontró a su hermana y al jefe de la mafia mirándose con una extraña complicidad, como si acabaran de hacer un acuerdo secreto del que ella no sabía nada. Sofía se recuperó más rápido de lo esperado, y una semana después de la operación, ya era capaz de sentarse en la cama y reír con su hermana como si nada hubiera pasado. Isabela regresó a Moretti Holdings con el corazón más ligero de lo que lo había tenido en años, y no podía negar que cada vez que veía a Vincent, su corazón latía un poco más rápido. Intentaba no pensar en aquella noche en el hospital, en el momento en que se había quedado dormida sobre su hombro, en el breve abrazo cuya calidez aún podía sentir. Pero todo cambió el viernes por la tarde, cuando Isabela estaba sentada en su oficina y oyó el sonido seco de unos tacones altos sobre el mármol del pasillo. El sonido rítmico y seguro de una mujer que sabía exactamente quién era y lo que quería. Isabela miró a través de la pared de cristal y vio a una mujer caminando hacia la oficina de Vincent, alta y esbelta, con el pelo rubio miel cayendo en cascada sobre los hombros desnudos, que dejaba al descubierto un costoso vestido rojo. Era hermosa, de una manera fría e impecable, como una estatua esculpida, con ojos azules helados y labios curvados en la sonrisa de autosatisfacción de alguien acostumbrado a poseer todo lo que deseaba. Isabela no sabía quién era, pero sabía que no era una mujer cualquiera, porque Marco, que siempre montaba guardia fuera de la oficina de Vincent, con una expresión tallada en piedra, le abrió la puerta sin hacerle ninguna pregunta. Unos minutos más tarde, Gian Acosta pasó por delante de la oficina de Isabela y como si quisiera asegurarse de que ella la oyera, le dijo a una compañera en un tono emocionado que se oyó en todo el pasillo: «Natasha Bulov está aquí, la hija del jefe mafioso ruso más poderoso de Nueva York. Ella y el señor Moretti están prometidos desde niños, un matrimonio político para unir a las dos familias. He oído que se casarán dentro de unos meses». Isabela sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Compromiso matrimonial. Las palabras giraron en su mente como una tormenta y no entendía por qué le dolía tanto el pecho. No tenía derecho a sentir dolor. Solo era su asesora. Solo una antigua conserje a la que él le había dado una oportunidad. Solo una don nadie. Pero cuando miró a través del cristal y vio a Natasha sentada en la silla que antes ocupaba Isabela, hablando con Vincent con íntima familiaridad y tocándole la mano como si fuera suya,
Sintió que le partían el corazón. Se levantó y salió. Necesitaba aire, necesitaba escapar antes de hacer alguna tontería como llorar. Se dirigió a la escalera, abrió la puerta, entró en el silencioso espacio, se recostó contra la pared y respiró hondo. Lo amaba. La comprensión la golpeó como un rayo, clara e innegable. Se había enamorado de Vincent Moretti, el jefe mafioso más despiadado de Chicago, el hombre que había salvado a su hermana, que había permanecido a su lado durante la larga noche en el hospital, que le había traído café a las 4 de la mañana y la había escuchado hablar de sueños muertos hacía mucho tiempo. Y él estaba a punto de casarse con otra persona. Isabela se quedó allí, en la escalera, dejando que las lágrimas resbalaran silenciosamente por sus mejillas. Luego se secó los ojos y se dijo a sí misma que mantendría la distancia. Sería profesional. No permitiría que esas tontas emociones destruyeran su trabajo o el futuro de Sofía. A partir de ese día, Isabela cambió. Ya no se quedaba hasta tarde para cenar con Vincent. Ya no hablaba con él de nada que no estuviera relacionado con el trabajo. Ya no le miraba a los ojos más de un segundo. Construyó un muro invisible entre ellos. Y Vincent lo notó. No entendía por qué Isabela se había distanciado de repente. ¿Por qué ya no le sonreía? ¿Por qué se marchaba justo al terminar la jornada laboral y rechazaba cualquier excusa para quedarse? Estaba desgarrado. Natasha era un deber, una obligación, una alianza forjada entre familias, cuando él aún era un niño. Este matrimonio aportaría fuerza y seguridad al Imperio Moretti. Sin embargo, cada vez que Natasha lo tocaba, él no sentía nada. Y cada vez que Isabela pasaba junto a él en el pasillo con la mirada deliberadamente desviada, él sentía como si estuviera perdiendo algo vital. Marco fue el primero en expresar lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. «La amas», le dijo a Vincent una noche. «Y ella también te ama, pero se está alejando por culpa de Natasha». Vincent no respondió. Simplemente se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad de Chicago, sumida en la oscuridad, y se preguntó cuándo su vida se había vuelto tan increíblemente complicada. Mientras Vincent se debatía entre el deber y los sentimientos, una oscura conspiración se estaba gestando bajo su propio techo. Gianna Costa, con el resentimiento ardiendo desde hacía semanas por la llegada de Isabela y la pérdida del puesto que creía merecer, había encontrado un aliado inesperado. Luca Moretti, el hermano menor de Vincent, que había sido expulsado de la familia 3 años antes por traición y por vender información a sus enemigos. Luca odiaba a Vincent, odiaba la enorme sombra que su hermano siempre había proyectado sobre su vida. Odiaba que su padre hubiera querido más a Vincent y le hubiera dejado todo a él en lugar de repartirlo entre los dos. Llevaba 3 años escondido en México, esperando la oportunidad de volver y reclamar lo que creía que le pertenecía por derecho. Y ahora esa oportunidad había llegado en forma de una llamada telefónica de una mujer cuya voz estaba cargada de amargura. Gianna le dio a Luca todo lo que necesitaba saber. La agenda de Vincent, las debilidades del sistema de seguridad, una lista de los que eran leales y los que podían ser comprados y, lo más importante, información sobre una mujer llamada Isabela Reyes que, según Gianna, había hecho que Vincent perdiera la concentración y se debilitara. Luca escuchó con una sonrisa cruel en los labios, sabiendo exactamente qué hacer. Era una tarde normal de martes cuando Isabela salió de la oficina a las 6, como hacía todos los días, evitando deliberadamente quedarse hasta tarde para no tener que enfrentarse a Vincent y a las emociones que ya no podía controlar. Entró en el aparcamiento subterráneo donde le esperaba el viejo coche que Vincent le había comprado discretamente con la excusa de que necesitaba un medio de transporte más seguro. Acababa de abrir la puerta del coche cuando una mano le tapó la boca con fuerza por detrás, y antes de que pudiera reaccionar, un fuerte olor químico inundó sus sentidos y el mundo se oscureció. Cuando Isabela despertó, se encontró sentada en una silla de madera en una habitación húmeda. Tenía las manos atadas con fuerza a la espalda y las piernas atadas a la silla, y le latía la cabeza como si se le fuera a partir en dos. Y cuando forzó la vista para enfocar,
Vio a un hombre de pie frente a ella. Se parecía tanto a Vincent que le robó el aliento. Los mismos ojos grises, la misma mandíbula afilada. Pero había algo diferente en su mirada. Una crueldad y una locura que nunca había visto en los ojos de Vincent. «Hola, Isabela», dijo con una voz dulce como la miel, pero fría como el hielo. «Soy Luca, el hermano del hombre del que estás enamorada». Isabela no dijo nada. Simplemente le devolvió la mirada con la expresión más tranquila que pudo, mientras el terror la sacudía por dentro. «Necesito saber algunas cosas», continuó Luca, rodeándola como un depredador. «Los códigos de autorización de las cuentas offshore de Moretti, la agenda detallada de Vincent para esta semana y la ubicación de la caja fuerte secreta que dejó mi padre». «No sé esas cosas», dijo Isabela, con una voz tan firme que se sorprendió a sí misma. «Te equivocas», se rió Luca, y el sonido le heló la sangre en las venas. «Eres la asesora especial de mi hermano. Tienes acceso a todo. No me subestimes». Asintió con la cabeza a un hombre que estaba en un rincón y que se adelantó con una barra de hierro en la mano. El primer golpe en el estómago hizo que Isabela se doblara por la mitad. El aire salió de sus pulmones mientras jadeaba y tosía. El segundo golpe le dio en las costillas y oyó un crujido que rezó porque no fueran sus huesos. El tercer golpe le dio en la cara y la sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios, pero ella no habló. «¡La contraseña!», gritó Luca, perdiendo la compostura inicial. «¿Estás muda? ¡Dilo!». Isabela escupió sangre en el suelo, levantó la cabeza y lo miró con los ojos hinchados, aún ardientes de rebeldía. «Mátame», dijo entre dientes. «No lo traicionaré». Luca la miró fijamente y en ese momento vio algo que no esperaba. Esta chica, pequeña e indefensa, estaba soportando golpes que habrían quebrado a muchos hombres, y aún así no hablaba. Por Vincent, por el amor que sentía por el hombre que era su enemigo jurado, Luca se enfureció más que nunca. «Continuad», ordenó. «Golpeadla hasta que hable o hasta que muera. No me importa cuál de las dos cosas ocurra primero». Isabela cerró los ojos cuando le asestaron el siguiente golpe, y en la oscuridad del dolor pensó en Sofía. Pensó en su madre, pensó en Vincent y en su rara sonrisa. Si tenía que morir allí, al menos moriría sin traicionar al hombre que amaba. Vincent sabía que algo iba mal. Cuando Isabela no contestó al teléfono por quinta vez, ella siempre contestaba. Incluso cuando ella intentaba mantener la distancia con él, siempre contestaba porque era trabajo. Llamó a Marco. Y en 10 minutos, Marco había revisado las cámaras de seguridad del aparcamiento y descubierto la imagen que heló la sangre a Vincent. 2 hombres enmascarados arrastraban a Isabela a una furgoneta negra y luego desaparecía. Vincent se quedó de pie en su oficina mirando fijamente la pantalla de seguridad. Y Marco vio algo que nunca había visto en 8 años al servicio de su jefe. Miedo. Vincent Moretti, el hombre que había matado sin que le temblaran las manos, que se había enfrentado a los enemigos más peligrosos sin pestañear, temblaba, con las manos apretadas en puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos y esos ojos grises ardían con un fuego por el que Marco sabía que alguien moriría. «Encuéntrala», dijo Vincent, con la voz temblorosa mientras luchaba por contener su rabia. «Ponga todo Chicago patas arriba si es necesario. Quiero saber dónde está en menos de 1 hora». Marco asintió y desapareció, dejando a Vincent solo en la oscura oficina. Se quedó allí de pie, con ambas manos apoyadas en el escritorio y la cabeza gacha, y por primera vez en su vida rezó. No sabía a quién rezaba. Había abandonado la fe el día en que murió su padre, pero ahora estaba dispuesto a suplicar a cualquiera que pudiera escucharle. Mientras Isabela siguiera viva, la puerta de la oficina se abrió y Natasha entró, con el rostro tan frío como siempre, pero con un destello de curiosidad en sus gélidos ojos azules. «He oído que han secuestrado a tu conserje», dijo con un tono totalmente indiferente. «¿Por qué estás tan nervioso? Solo es una empleada». Vincent levantó la cabeza y miró a Natasha, y en ese momento dejó de fingir. «Porque no es solo una empleada», dijo con voz fría como el acero.
Es la mujer que amo. Natasha se quedó allí como si le hubieran dado una bofetada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero Vincent no tenía tiempo para explicaciones ni disculpas. Pasó junto a ella como si no existiera y salió al exterior, donde Marco le esperaba con la información que necesitaba. Luca, dijo Marco con voz cargada de furia, tu hermano ha vuelto y la tiene retenida en un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Tenemos a un hombre dentro que nos ha avisado. Vincent no dijo nada. Simplemente se subió al coche y les ordenó que condujeran allí inmediatamente. 20 minutos más tarde, se encontraba ante las puertas de hierro del almacén. Rodeado por 20 hombres de la familia Moretti, todos armados hasta los dientes, no esperó ninguna señal. Abrió las puertas de una patada y entró como un huracán. Se produjo un tiroteo. Los guardias de Luca cayeron uno tras otro, y Vincent avanzó como un demonio salido del infierno, imparable. Encontró a Isabela en una habitación al final del pasillo, y cuando la vio su corazón se partió en 1000 pedazos. Estaba sentada en una silla, con las manos y los pies atados, la cara hinchada y ensangrentada. Sin embargo, esos ojos marrones seguían abiertos, mirándolo con algo que parecía alivio. «Me has encontrado», susurró con voz ronca. Vincent corrió a su lado, con las manos temblorosas mientras la desataba, y quería decir tantas cosas, pero no le salían las palabras. Entonces, una voz sonó detrás de ellos. «¡Qué conmovedor, hermano mayor!». Luca estaba en la puerta, apuntando con un arma directamente a Vincent. Ella no dijo ni una sola palabra. Sabes que por mucho que la golpearan, ella no te traicionaría. Tengo que admitir que has encontrado una buena mujer. Lástima que ambos vayan a morir aquí. Vincent se puso de pie, colocándose frente a Isabela como un escudo. «Has ido demasiado lejos, Luca», dijo, con voz baja y cargada de tristeza. «Somos hermanos, hermanos». Luca se rió y su risa loca resonó en la habitación. «Padre nunca me vio como su hijo. Tú nunca me viste como tu hermano. Siempre fui tu sombra, siempre detrás de ti, siempre olvidado. Ahora recuperaré todo lo que me pertenece». Levantó la pistola, apretando el dedo sobre el gatillo, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Vincent desenfundó y disparó, y la bala atravesó el pecho de Luca antes de que éste pudiera apretar el gatillo. Luca se derrumbó, con los ojos grises idénticos a los de Vincent, mirando con sorpresa a su hermano por última vez antes de que la luz se apagara en ellos. Vincent se quedó allí mirando el cuerpo de su hermano y no sintió triunfo, solo vacío y dolor. Luego se dio la vuelta y levantó suavemente a Isabela en sus brazos, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. «Ahora estoy aquí», le susurró al oído, con la voz quebrada. «Lo siento haber dejado que te hicieran daño. No volveré a permitir que esto suceda». Isabela no dijo nada, simplemente enterró la cara en su pecho, y por primera vez se permitió ser protegida, ser amada, sentirse segura en los brazos del hombre del que había estado tratando de huir durante tantos días. Isabela se despertó en una habitación desconocida, con una suave luz que se filtraba a través de las cortinas de seda color crema, y tardó unos segundos en darse cuenta de que estaba tumbada en una cama enorme, con las sábanas más suaves que había tocado jamás. Le dolía todo el cuerpo, tenía las costillas vendadas y la cara todavía hinchada, pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. Giró la cabeza y vio a Vincent sentado en la silla junto a la cama, con la cabeza inclinada y la mano agarrada a la suya, como si temiera que ella desapareciera en cuanto la soltara. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero las ojeras bajo sus ojos y la barba incipiente en su mandíbula le indicaron que habían pasado varios días. Se movió ligeramente y Vincent se despertó de inmediato, abriendo los ojos grises de golpe antes de suavizarlos al ver que ella lo miraba. «Estás despierta», dijo con voz agotada y emocionada. «¿Cuánto tiempo he estado aquí?», preguntó Isabela. «3 días», respondió Vincent. «El médico dijo que te rompiste 2 costillas, sufriste una lesión leve en la cabeza y tienes innumerables contusiones, pero te recuperarás por completo». Hizo una pausa e Isabela vio que sus ojos brillaban. «Lo siento,
No pude protegerte. No fue culpa tuya, dijo Isabela con dulzura. Vincent negó con la cabeza y luego hizo algo que ella nunca habría esperado. Se arrodilló junto a la cama, le tomó ambas manos y la miró directamente a los ojos con todos los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Te amo, dijo con voz temblorosa. Te he amado desde la primera noche en que te atreviste a sonreírme cuando podría haberte matado con un solo movimiento de cabeza. Te amé cuando le contaste un cuento de hadas a Sofía por teléfono a las 4 de la mañana. Te amé cuando viste mi soledad, que nadie más había notado. Y no quiero perderte. No puedo perderte. ¿Y Natasha? Preguntó Isabela con voz entrecortada. ¿El matrimonio concertado? Rompí el compromiso, respondió Vincent sin dudar. Le dije que no podía casarme con alguien a quien no amaba cuando mi corazón ya pertenecía a otra persona. No le hizo gracia, pero no me importa. Ningún acuerdo político, ninguna alianza, ningún imperio es más importante que tú. Isabela lo miró y por primera vez no huyó, no se retiró, no fingió no sentir nada. Levantó la mano y le tocó la mejilla, sintiendo la aspereza de la barba incipiente bajo su palma, y dijo las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo. Yo también te amo. No necesitaban más palabras. Vincent se inclinó y la besó, con delicadeza y cuidado, como si temiera hacerle daño. Y Isabela sintió como si todas las heridas de su cuerpo se curaran en ese instante, pero su felicidad no duró. Natasha Volkov no era una mujer que aceptara el rechazo. Voló de vuelta a Nueva York y le dijo a su padre que Vincent había humillado a la familia Volkov, traicionado el acuerdo entre sus casas y elegido a un conserje en lugar de a su hija. El jefe de la mafia rusa se enfureció, y Natasha utilizó esa furia para formar una alianza con lo que quedaba de la facción de Luka, hombres que buscaban venganza por su muerte. 3 semanas más tarde, cuando Isabela se había recuperado lo suficiente como para caminar, se sentó en la oficina de Vincent, revisando los informes financieros como parte de su trabajo diario, y vio lo que otros no habían visto. Un flujo anormal de dinero desde Nueva York hacia cuentas en Chicago, dividido en pequeñas transferencias para evitar ser detectado. Pero Isabela estaba acostumbrada a detectar números deshonestos. Se lo dijo a Vincent y Marco lo confirmó esa misma noche. Natasha estaba financiando un ataque contra el Imperio Moretti, planeado para la noche de Navidad, cuando todos estarían desprevenidos. Vincent no esperó a que ellos atacaran primero. Llevó a sus hombres al almacén donde Natasha y sus aliados se estaban reuniendo y estalló una brutal batalla. Los disparos resonaron. La sangre se derramó sobre el cemento. Y en el caos, Natasha intentó escabullirse por la parte trasera. Isabela había seguido a Vincent a pesar de sus órdenes porque no podía quedarse atrás mientras el hombre al que amaba se enfrentaba al peligro. Y no vio a Natasha acercándose por detrás con una pistola en la mano. ¡Muere!, gritó Natasha, con los ojos enloquecidos por el odio. Si yo no puedo tenerlo, tú tampoco. Isabela se giró, vio el cañón apuntando a su cara y supo que estaba a punto de morir. Pero antes de que Natasha pudiera apretar el gatillo, se oyó un disparo desde un lado y ella cayó con una bala en el pecho. Vincent estaba allí, con el humo aún saliendo de su arma, con la mirada fija en el cuerpo de Natasha, sin rastro de remordimiento. «Nadie toca lo que es mío», dijo. Luego abrazó a Isabela entre los escombros y los cadáveres, y ella supo que la había elegido. La había elegido por encima de todo, y ella nunca le haría arrepentirse de esa elección. Tras la batalla de aquella noche, el Imperio Moretti se mantuvo más fuerte que nunca. Sus últimos enemigos habían sido barridos. Jana Costa fue desenmascarada como la infiltrada que había proporcionado información a Luka y pagó por su traición siendo expulsada de Chicago y prohibida de por vida en territorio Moretti. Vincent decidió abandonar muchas operaciones ilegales y avanzar hacia la legalización del imperio porque no quería que Isabela viviera con miedo. No quería que sus futuros hijos crecieran en la oscuridad como él lo había hecho. Un mes después, Sofía se sometió a su última operación de corazón en el mejor hospital de Chicago. Y esta vez, la operación fue un éxito total. El médico dijo que podría llevar una vida normal y saludable. Y cuando Isabela escuchó esas palabras,
Lloró como una niña en los brazos de Vincent. Todo lo que había sacrificado, todas las noches sin dormir, todo el dolor que había soportado, por fin habían encontrado su sentido. Su hermana viviría, y eso era lo único por lo que había rezado. 3 meses después, Vincent llevó a Isabella a una dirección familiar en la zona sur. Se paró frente a la casa de su infancia, el lugar donde había crecido, donde habían matado a su padre, donde había fallecido su madre, y ya no la reconocía. La casa había sido completamente restaurada, pasando de ser una ruina derruida a un hogar acogedor con un jardín verde y una valla blanca, como algo salido del cuento de hadas que solía contarle a Sofía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabella entre lágrimas. Vincent no respondió. Se arrodilló en el jardín donde Isabella se había sentado sola llorando después de la muerte de su padre y abrió una pequeña caja que revelaba un brillante anillo de diamantes. «Quiero reconstruir tu sueño en el mismo lugar donde lo perdiste», dijo con los ojos grises llenos de amor. «No puedo prometerte una vida perfecta, pero te prometo estar a tu lado todos los días, luchar por ti todos los días, amarte hasta mi último aliento. Isabella Reyes, ¿quieres ser mi esposa?». Isabella lloró y rió al mismo tiempo, asintiendo con la cabeza porque no encontraba palabras. Y cuando Vincent le deslizó el anillo en el dedo, supo que su vida había cambiado para siempre. La boda se celebró en el jardín trasero de la nueva casa. No fue una ceremonia fastuosa con cientos de invitados poderosos, sino una celebración íntima con las personas que realmente importaban. Sofía fue la dama de honor, radiante y llena de salud, con un vestido rosa pálido. Marco estuvo junto a Vincent como padrino, y, por primera vez en su vida, el asesino a sangre fría derramó lágrimas al ver a su jefe encontrar la felicidad. Isabella entró en la ceremonia con un sencillo vestido de novia blanco, no con solemnidad, sino casi bailando, saludando a todos y deteniéndose para enderezar la corbata de un niño. Y cuando llegó a Vincent, él sonreía, una sonrisa que Chicago nunca había visto antes. 5 años más tarde, Isabella estaba sentada en la oficina de la Fundación Segunda Oportunidad, mirando por la ventana a un grupo de adolescentes que aprendían programación informática. La fundación era el sueño compartido de ella y Vincent, un lugar para ayudar a niños en situación de pobreza como ella lo había estado, dándoles oportunidades que ella nunca tuvo. La puerta se abrió y Vincent entró, llevando en brazos a su hijo de 3 años, mientras su hija de 5 años corría y saltaba al regazo de su madre, diciendo que papá le había prometido un helado ese día. Sus ojos marrones, idénticos a los de Isabella, brillaban de emoción. Isabella miró a su pequeña familia, al hombre que una vez había sido el jefe mafioso más temido de Chicago, ahora preocupado por su hija y haciendo muecas de dolor cuando su hijo le tiraba del pelo, y sonrió. «¿Te acuerdas de la primera vez que nos conocimos?», le preguntó a Vincent. «Pensé que me matarías, y casi lo haces». Vincent se rió. «Pero tú me mataste primero, de otra manera. Mataste la parte fría que había en mí, y te lo agradezco cada día». La historia de Isabella y Vincent es la prueba de una verdad simple, pero profunda. El talento puede estar oculto en cualquier parte. El amor puede florecer en los lugares más inesperados, y la vida puede cambiar en un solo instante si somos lo suficientemente valientes como para aprovechar la oportunidad. Isabella era una vez una conserje invisible, pero se negó a dejar que las circunstancias la definieran. Y Vincent era una vez un capo solitario, pero aprendió que la verdadera fuerza no proviene del miedo, sino del amor. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. ¿Cómo te hizo sentir la historia de Isabella y Vincent? ¿Te recordó algo de tu propia vida? Por favor, deja un comentario a continuación para compartir lo que hay en tu corazón. Nos encantaría saber vuestra opinión. Si os ha gustado esta historia, dadle a me gusta al video, compartidlo con vuestros amigos y seres queridos, y no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ninguna otra historia conmovedora. Os deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida alegre y paz cada día. Adiós y hasta la próxima.